las gracias por esta forma de venir a adorarte. Esta forma, Dios, de cantar salmos espirituales. Salmos que declaran tu grandeza. Salmos que declaran la profundidad de tu evangelio. Salmos que explican en grandeza, en forma extensa, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores en una forma completamente gratuita, solamente porque le ha placido a Dios tenernos en su familia, solamente porque ha sido desde su voluntad. Él ha actuado con misericordia. Y a Él en esta hora nos rendimos. Queremos escucharte, oh Dios. Queremos conocer tu corazón. Queremos acercarnos con oídos abiertos, con mentes disponibles, con corazones sedientos de tu verdad. Háblanos en este día. Haznos entender sabiduría. Ayúdanos a crecer para dar fruto para tu gloria. Que seas tú exaltado, Dios. Dios, y te rogamos no solamente por nosotros, te rogamos por todos aquellos que están alrededor de nosotros, especialmente las ciudades que están alrededor de aquí. Te rogamos, Padre, por la población que se encuentra en estos alrededores, que conozcan tu nombre, que seamos fieles obradores, fieles siervos, que vamos a llevar esta semilla a otros lugares para que seas tú exaltado, para que seas tú reconocido sobre las naciones. Gracias, Dios, porque pensamos en nuestros alrededores, pensamos en nuestros familiares que están pasando por situaciones difíciles. Pensamos en nuestros hijos que necesitan conocerte a ti. Pensamos, Dios, en aquellos compañeros de trabajo, del trabajo que están pasando por situaciones y por oscuridades bien fuertes, tempestades, algunos considerando aún el suicidio. Y te rogamos, Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, por los méritos de Cristo Jesús, por el amor que le tienes a Él, que nuestros corazones sean dispuestos para hacer luz y sal en esta tierra, para obedecer tu mandato, tu gran comisión de ir en la autoridad de Cristo Jesús que se le ha dado de los cielos, y a todas las naciones y discipular, hacer discípulos. Padre, que este celo por tu casa, este celo por tu palabra, este celo por la palabra de la cruz, arda en nuestros corazones y nos mueva a llegar a esas familias, a esas personas, para que conozcan tu nombre. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Qué bendición Dios nos ha dado en este día de cantar su palabra. Hemos leído su palabra, hemos orado su palabra, y en esta hora vamos a predicar su palabra. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 9 del libro de Marcos, del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, y vamos a estar estudiando la sección del versículo 30 al 41.
Entonces les pido por favor que busquen en sus Biblias Marcos 9 del 30 al 41. Y voy a leer así la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Palabra de Dios, hermanos. Es una gran bendición poder leer su palabra. En este día vamos a ver este sermón titulado El costo de seguir a Cristo. En los próximos domingos, ya anunció el hermano Roberto que el próximo domingo va a estar aquí el pastor Spencer. Y ya luego, en los próximos domingos, vamos a estar estudiando el costo de seguir a Cristo. Hoy va a ser la primera parte y esta va a llevar a 3 partes más. Cuando hablamos de costo, rápidamente es inevitable pensar acerca de dinero, porque está asociado, rápido asociamos el costo con dinero o algún tipo de trabajo. El evangelio, quiero que estemos bien claros en eso, el evangelio es completamente gratuito. No cuesta, no tiene un valor por sí. A Dios le costó todo. Le costó sacrificar a su Hijo, llevarlo aquí en la tierra, humillado delante de los hombres, para ser entregado a los hombres, como lo vamos a ver aquí en este texto, y matarlo en la cruz del Calvario. Usted puede decir, bueno, lo mataron los romanos. O puede decir, bueno, los judíos lo llevaron para que lo sacrificaran. Y eso es correcto. Pero también tenemos que incluir que Dios mismo fue el que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario
para que en Él fuera depositada toda la ira que merecemos cada uno de los que somos redimidos, toda la ira de Dios sobre una persona, uno que es completamente ilimitado, que en 3 horas recibió la ira de Dios por todos aquellos y todos sus pecados, para redimirlos, para intercambiarlos, para darles gratuitamente lo que se llama justificación. Somos justificados en la persona de Cristo Jesús. Así que el Evangelio es explícito completamente que es gratuito. No hay, para ser más claro todavía, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios, para ganar a Dios en la salvación. No existe una fórmula, no existe una forma para que nosotros podamos recibir la salvación. Uno de los líderes más poderosos que estaban sobre la tierra en el tiempo de Cristo Jesús, de los fariseos, era el maestro Nicodemo. El maestro Nicodemo se reconocía su capacidad de él, se reconocía en honra, en honor, que era un hombre muy respetado en la tierra de Palestina. Mas sin embargo, este hombre fue de noche, no por su propia intención, sino que había una curiosidad en su vida, Dios trabajando en su corazón para recibir lo que fuese una palabra de vida, cuando fue confrontado con su propio corazón, que no podía hacer nada por ganar la salvación. Jesucristo le dijo: al menos que puedas nacer de nuevo, al menos que haya un nuevo nacimiento, todo lo que tú tienes, Nicodemo, todo lo que has logrado, no te va a permitir entrar en el reino de los cielos. Esto depende de Dios. Jesús fue muy explícito en quién va a ser sus discípulos. Tiene que negarse a sí mismo. Ahora vamos a ver que entrando en el Evangelio, que es gratuito, existe un costo dentro del Evangelio. Existe un valor acerca de nuestra responsabilidad y cómo vamos a llevar nuestras vidas. Jesucristo se lo dijo muy explícito a sus discípulos y a aquellos que estaban siguiendo. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. ¿Quieres ser mi discípulo? Esto es lo que tienes que hacer. Quien no está dispuesto a ser odiado por familiares, por amigos, quien no está dispuesto a ser identificado como débil, como manso, como humilde, llevando a morir sus deseos, sus sueños, sus metas y ambiciones, quien no se prepara en este mundo mejor para vivir una vida más feliz, sino que se prepara para recibir a Cristo, para tener su mirada puesta en Él, esperándolo porque sabemos que regresará en las nubes. No puede ser su discípulo, al menos que esté negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole. En el Lucas, este pasaje se lo voy a leer rápido, no le estoy pidiendo que lo busquen, pero en Lucas él habla Jesucristo habla de quien quiere edificar una torre, no se sienta primero para ver si tiene todos los materiales y todo lo que necesita para poder construir esa torre. ¿Por qué? Porque no quiere quedarse a mitad y luego pasar a ser la burla. O da otro ejemplo
de un rey que va en marcha hacia una guerra, dice, no primero considera si puede hacerle frente cuando solamente tiene 10,000 soldados y el que viene tiene 20,000. No primeramente va a mirar el costo antes de sacar la espada y decir vamos a pelear. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía, este rey, le envía a alguien que le pide condiciones de paz. ¿Por qué? Porque sabe que no va a poder vencer a ese enemigo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede. Así que hay un costo para seguir a Cristo. Y hoy vamos a ver 3 partes de este costo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo significa negarse a sí mismo. Seguir a Cristo significa servir a los demás. Y seguir a Cristo significa valorar a los demás. Vamos a ver la primera parte en los versículos 30 al 32. Jesús está saliendo con los discípulos de la región donde sanó al muchacho que estaba endemoniado. Y ahora se dirige a Capernaum. ¿Por dónde se va? Es muy interesante que el autor nos los comenta. Por donde no hay mucha gente, porque no quería que nadie se enterara que él iba por ahí. La razón de ese viaje tan secreto es porque él quería estar con sus discípulos. Jesucristo ya ha pasado más de 2 años con sus discípulos en esta narrativa y necesita pasar más tiempo con sus discípulos. Necesita seguir formando su carácter. Así que este viaje no lleva fanáticos, no lleva espectadores, puesto el Señor Jesucristo tiene algo en mente y es la cruz de Cristo. El Rey va hacia la cruz. Ahora esta enseñanza alumbra una realidad para los discípulos, ya que es muy cruel para ellos poder procesar. ¿Qué es lo que tiene que procesar? Que el Hijo del Hombre será entregado. Que el Hijo del Hombre que habla Daniel, que describe Daniel, que viene en las nubes con poder y gloria para que todos los pueblos y naciones le sirvan, tiene que morir. El mismo Hijo del Hombre que fue transfigurado unos días atrás en el monte, y la voz del cielo lo confirmó diciendo: este es mi Hijo, a él oíd. Para los discípulos y para muchos, esta conversación no tiene sentido. Por eso Pedro se dio a la tentación de reprender al Señor diciéndole: no vayas, no vayas, no tiene sentido. ¿Cómo es eso que te vas a morir? ¿Cómo es eso que vas a dar tu vida? El Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a ser entregado como siervo sufriente en su primera venida. Él va hacia la muerte y a la muerte de cruz. Todo se ve de una manera como que esto no cuadra con lo que yo pienso de Él. Yo quiero que Él reine, yo quiero que Él viva, yo quiero que todos estén con Él. Mas sin embargo, Jesucristo está muy enfático que la hora se está acercando, la hora de la entrega. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 31. Esta es la segunda vez que en la narrativa de Marcos se menciona que Jesucristo, el Hijo del Hombre, será entregado. La primera vez fue en Marcos 8:31. La segunda vez la vemos aquí en este versículo 31 del capítulo 9. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
Y esto es muy importante que veamos cuál es el énfasis diferente a lo que mencionó al principio. Así es, será entregado. Jesucristo será traicionado por uno de sus propios discípulos. Sería entregado por el Sanedrín a Pilato. Los líderes religiosos van a entregarlo. Judas lo va a entregar a los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo van a entregar a Pilato, al gobierno romano. Pilato lo entregaría a la voluntad del pueblo porque no ve ninguna forma justa de sacrificar a ese hombre. Pero ¿qué quiso el pueblo? Que lo sacrificaran. Así que en manos de hombre, Pilato lo entrega a los verdugos para llevar a cabo la ejecución. Creo que vamos entendiendo el costo de qué es seguir a Cristo. Ir en pos de Él significa niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Jesucristo no solo está llamándonos a negarnos a nosotros mismos, sino que Él mismo se pone como ejemplo verdadero para nosotros seguir. Él, siendo en forma de Dios, Él, mirando esa forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está el verbo en acción. Jesucristo explicó que tienes que negarte a sí mismo, y Jesucristo está enseñando que Él va hacia la cruz. Hermanos, es la palabra de la cruz la que incomoda este mundo. Es la transformación que Dios hace en su vida, en la mía, que hace que usted y yo nos volvamos un blanco, un target para que el mundo nos entregue, nos persiga. Históricamente esto fue lo que sucedió cuando Pedro lo acecharon a Pedro diciéndole: tú hablas como uno de ellos. Y Pedro lo negó 3 veces. Pero ¿cuál era la crítica que la gente miraba en él? Tú te pareces a uno de los que siguen al Nazareno. Tú hablas como uno de ellos. Y automáticamente se volvió un target, un blanco. Históricamente esto ha sucedido también por medio del levantamiento de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cuántos no dieron su vida porque se volvieron un blanco, un objeto de atención para derribar, para sacar? Y luego lo vimos durante la historia con muchos mártires que dieron su vida por la proclamación del evangelio. Pero ánimo, para eso estamos aquí en la tierra, para dar testimonio de esta verdad. Ánimo, que somos salvos en la gracia poderosa de Cristo Jesús. Cuando nos regeneró, trajo convicción a nuestra vida del pecado que estaba en nosotros, y de arrepentimiento y afectos nuevos para someternos a hacer su voluntad. Estamos siendo salvos en la santificación progresiva del Espíritu de Dios, que nos lleva de gloria en gloria para hacer testigos aquí en la tierra de quién es Jesucristo. Pero no nos sorprendamos, como dice Pedro en Primera de Pedro 4, 12 al 13. No nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo. A Jesús, a quien tanto amaban los discípulos y con quien habían estado por más de 2 años, no quieren y no pueden entender esta palabra. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Muy interesante que el pasaje paralelo a este en Lucas capítulo 9 nos habla de que ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen. Entonces es muy interesante estudiar esto, hermano, pues no pueden entender porque es demasiado para ellos, para afrentar. Mas sin embargo, el Señor los está preparando para que en un momento exacto puedan completamente entenderla. Oh, cuántos pueblos hay hoy día que profesan a Cristo como Salvador, pero no entienden la palabra de la cruz. No han podido reconocer su incredulidad y gran necesidad de salvación. Hay 2 razones por las que no entienden. Una es porque no quieren entender y la otra es porque no pueden entender. No quieren entender porque sus obras son malas y no quieren acercarse a la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Los revela su condición, enseña dónde están mal. Mucha gente se mantiene así como Adán y Eva en el jardín del Edén, escondiéndose de Dios, haciéndose delantares de higuera, con sus propias obras, tratando de justificarse, pero incapaces de presentarse delante de Dios. No pueden entender, pues están velados, doblemente ciegos a la verdad de Dios. Piensan que con delantales de higuera van a cubrir su pecado y nadie se da cuenta que son pecadores bajo el juicio de Dios, dirigidos al castigo eterno. En el caso de los discípulos, ellos estaban velados para no sufrir lo que había de acontecer. Cristo Jesús va a ser entregado, va a morir y resucitar al tercer día. El Cristo tiene que morir en manos de pecadores, por los pecadores. Ese es el gran intercambio, para resucitar al tercer día, cumpliendo así la Escritura. Hoy te pregunto, ¿has podido ver la necesidad de este hecho? Cristo tiene que morir y resucitar al tercer día por tus pecados, por mis pecados. ¿Te has apoderado de esa verdad? ¿O estás como mucha gente pensando, tiene que haber otra forma? Posiblemente estas personas que escucharon a Jesucristo pensaron lo mismo. Tiene que haber otra forma. Tú no tienes que ir a la cruz. Mi pecado no es tan malo. Mi situación no es tan grave. Yo sé de otros que sí son pecadores, pero por lo menos mi situación no es tan grave. Minimizamos nuestro pecado y no reconocemos que todo el mundo entero, todo el universo entero fue sujeto a corrupción por causa de un solo pecado. Esa gravedad y esa realidad tiene que plasmarse en nuestros corazones.
que no es si he sido tan malo o no, es que ya he sido condenado, ya he sido destinado hacia eterna condenación. Todos se descarriaron, no había uno bueno, no puede existir uno bueno, pues todos heredamos la misma corrupción. Todos hemos sido destituidos, así como Adán y Eva fueron sacados del jardín de Edén, y el Edén fue cerrado con ángeles, querubines y una espada que da vuelta ahí para que nadie pueda regresar. Una destitución total, una gravedad sincera, radical. Eso nos revela el corazón de Dios, nos revela su santidad. Pero gloria a Dios por el Hijo de Dios. Gloria a Dios por el que se levantó de entre los muertos. Que no pensaron que Él mismo se iba a levantar. Sabían que Él podía levantar otros, pero que Él mismo se iba a levantar de entre los muertos. Gloria a Dios porque le quitó todo dominio a Satanás, a la muerte. Gloria a Dios porque Él es el creador de todas las cosas y nada de lo que ha sido creado fue hecho fuera de Él. Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que tiene dominio y potestad sobre todas las cosas. Y Él es el que lleva a cada uno de nuestras vidas a conocer la magnificencia de su poder. Seguir a Cristo tiene el costo de negarse a sí mismo, de reconocer que mi forma de cubrirme delante de Él no me sirve para nada. Dios, cuando usted estudia el Génesis, los primeros 3 capítulos, usted se da cuenta que Dios no estuvo satisfecho con los delantales que se hicieron para cubrirse de su desnudez. Dios sacrificó animales en ese momento para de esos animales tomar la piel y cubrirlos con túnicas de piel, en una representación de lo que al final sería el Cordero Divino de Dios siendo inmolado para que cada uno de los redimidos de Cristo Jesús sean vestidos con las vestiduras, con la piel de Cristo Jesús, para ser redimidos una vez y para siempre. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a ese plan de salvación que ejecutó perfectamente para intercambiarnos en la cruz. Así que seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Segundo, seguir a Cristo es servir a todos, es servir a los demás. Después de que iban por el camino para llegar a Capernaum, habiendo escuchado al maestro hablar que sería entregado, quisieron hablar de otro tema. ¿Quién es el mayor de entre nosotros? ¿Quién va a tener los mejores privilegios? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién tendría el mejor lugar o la mayor posición? Posiblemente causado por los celos mientras Jesús se iba llevando de 3 de ellos, que se los llevó al monte para ser transfigurado, con Pedro, Juan y Jacobo, y los demás que se quedaron en el valle para ser humillados cuando trataron de sacar un demonio y no pudieron. Ahora entre ellos hay riña. Ahora entre ellos hay división, hay descontentamiento. Y esta actitud Jesús la trae a la luz. ¿Para qué? Para corregir, para instruir en verdad.
En el versículo 34, cuando les preguntó, ellos callaron con la actitud de no contestar. El tema era suficientemente importante para hablarlo entre ellos, pero no delante del Señor. Porque sabían que si lo hablaban delante del Señor, no podía haber mentiras ahí envueltas. No había oscuridad de donde se pudieran tapar. Versículo 35, entonces Él se sentó, el Señor se sentó y llamó a los 12. Aquí está el príncipe de pastores llamando a sus ovejas para examinarlas a la luz de la verdad, para ver qué es lo que está sucediendo entre ellos. Ellos necesitan ser confrontados con el pecado y el pastor de pastores está presente para examinar sus ovejas. Les dijo en el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Si alguno desea ser el primero, va a ser el último. Cualquiera que se enaltece será humillado. Este es el principio de la Biblia que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En otras palabras, no podrá ser útil con la actitud de querer ser el mejor. Solo los que se humillan estarán prestos, dispuestos para servir a los demás. Solo los que se humillan van a poder ser útiles en el reino del Señor aquí en la tierra. Esto es una nobleza de virtud. Reconocer que mejor es dar que recibir. Mejor es mantener un corazón humilde, contrito y humillado que estar buscando reconocimientos por los hombres. Gálatas 5:13 nos dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es uno de los muchos mandamientos que hay en la palabra de Dios que son dirigidos a creyentes, a la iglesia de Jesucristo, para hacer por los unos a los otros. Servíos en amor. Servíos. Seamos servidores de los demás. ¿Cómo ilustra Jesucristo este punto delante de sus discípulos? Tomando un niño entre sus brazos. Versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Creyentes verdaderos que se han humillado como niños pequeños. Los discípulos están preocupados quién va a ser el mayor de ellos. Y Jesús le ha puesto el contraste y se lo está ilustrando con un niño. Y este niño no es la idea de que recibamos los niños como en cosas sencillas, sino que recibamos a aquellos que vienen en su nombre, aunque sean niños en madurez, aunque sean pequeños. Los discípulos están preocupados quién va a ser el mayor de entre ellos. Jesús les demuestra un menor, un necesitado, uno que no puede depender de sí mismo. Ellos son los que dependen de sus padres terrenales. Ellos son los niños que están expuestos al peligro y a la contaminación. Esa es la ilustración. Es un contraste del deseo de buscar quién es el mayor, pero también es un llamado a la humildad de espíritu. Necesitamos recibir a nuestros hermanos. Necesitamos
reconocer que Cristo está en ellos, que cuando los recibimos, recibimos a Cristo y recibimos al que envió a Jesucristo. Esto es una forma de humildad, trato de humildad con los demás. Ellos están en división. Ellos están buscando quién va a ser el mayor. Isaías 57:15, la palabra de Dios nos enseña, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este principio es uno que está en la palabra de Dios de continuo. Continuamente estamos viendo que somos llamados a estar quebrantados de corazón. Continuamente ese es nuestra posición delante de Dios. Solamente si estamos humillados delante de Él podemos estar. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superior, mayor. Ahí están los mayores. Cuando cada uno de nosotros nos disponemos a humillarnos para tratar a los demás mejores que a nosotros mismos. Versículo 37, me recibe a mí y al que me envió. De esto se trata la vida eterna, dice Juan 17:3. Servirle al menor es servirle al Señor Jesús, y servirle al Señor Jesús es servirle al que lo envió, al Padre. Así que recibe a tu hermano, recibe al más pequeño como lo recibió Jesucristo, sirviéndole, dando su vida por ellos. La palabra de Cristo es para restaurar a Pedro, que tiene este llamado. Esto es lo que resuena aquí. Cuando Pedro esté negando a Jesucristo 3 veces y se amargue la vida por haber hecho eso, Jesucristo lo va a restaurar. ¿Cómo? Preguntándole, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, recibe a mis ovejas como me recibes a mí. ¿Tú quieres amarme a mí? Enfócate en mis ovejas, procura por ellas, ve que estén sanas, ve que estén siendo suplidas todas sus necesidades. Seguir a Cristo es servir a todos, en especial a los que son nacidos de Dios, pues Cristo está con ellos por medio de su Espíritu. Si decimos que amamos a Dios, por implicación amamos a Cristo, y amamos a Cristo por implicación amamos a todos los que han nacido de Dios. Entonces, ¿cómo demostramos ese amor? Sirviéndole, despegándonos de la mesa, tomando la toalla y lavando los pies de cada uno, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Le servimos. Él merece toda nuestra atención. Él merece todo ese honor, toda esa gloria. ¿Hasta dónde sirvió Pedro, Jacobo, Andrés, Pablo y Esteban? ¿Hasta dónde se humilló Jesús para servir a todos? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Algunos de ellos decapitados, algunos de ellos simplemente murieron a espada, pero fue un alto precio que tuvieron que pagar por llevar esta palabra del Evangelio. Y número 3, seguirle a Cristo es valorar a los demás
tener un alto sentido de el valor que tienen los demás. En el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es muy posible que por aquí haya una distracción de los discípulos, que por salir del tema, entonces traigan otro tema para entonces cambiarlo. Mas sin embargo, el Rey de Reyes, el sabio que todo lo conoce, sabe muy bien cómo traerlos de regreso al tema. No solamente seguir a Cristo tiene el costo de negarte a ti mismo y de hacerte un servidor de todos para ganar a Cristo, pero también para valorar a los demás. Jesús le dijo: no se lo prohibáis. Él solo puede hacer los milagros que hace porque ha creído en mí. Note el versículo 37, el versículo 38, el versículo 39 y 40, que todos se refieren al nombre de Jesús. Este detalle no es para que nosotros lo veamos como decir unas palabras mágicas que decimos el nombre de Jesús y ahí se resuelve la cosa. No, esto es una representación del carácter de Jesucristo. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, es que estamos hablando sus palabras, estamos hablando su verdad, estamos representándolo. El que recibe, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este. El versículo 38, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Versículo 39, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puedas decir mal de mí. Y el versículo 41, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Este es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Nosotros no somos los únicos que predicamos el evangelio. Y aunque nuestro enfoque es sana doctrina aquí en esta iglesia, debemos de reconocer que hay otros que están también predicando el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual no hemos de ver con malos ojos ni desanimar a alguien a quien está trabajando en la obra del Señor, aunque no piensen y no obren como nosotros lo hacemos. Si todos los que nos reciben a Cristo y al Padre que lo envió, también debemos de reconocer todo lo bueno que nos hacen cuando están trabajando para los propósitos de Dios. Filipenses 1:18 dice el apóstol que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está hablando en ese contexto que él está sufriendo por los que están hablando acerca de Cristo Jesús, algunos por contiendas, algunos por diferentes situaciones, pero dice, de todos modos Cristo es anunciado y por eso me gozaré aunque tenga que pasar cárcel. ¿Estás dispuesto a valorar a otros? ¿Estás dispuesto a verlos mayores que tú? ¿A dejar que ellos sean los mayores? ¿A dejar que ellos sean los servidos? ¿Estás dispuesto a dejar a alguien a pasar adelante primero que usted? Hoy vivimos como conclusión en el caos de quién quiere ser el mayor, de quién quiere tener la mejor vida ahora, de cómo vivir felizmente.
Cristo te dice que hay un costo. Para seguirle a Él tienes que negarte a ti mismo. Tienes que ser un servidor humilde, manso y aún valorar a los que no te parecen. Pero si estás predicando a Cristo, aquellos aún que están predicando a Cristo por contención, que sea Cristo glorificado. Porque ese es nuestro propósito. No estamos aquí para otra cosa. Que sea Cristo exaltado por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros hechos y aún por medio de aquellos que no nos parecen. Que sea Cristo exaltado. Que dobleguemos nuestro corazón. Que para poder seguir a Cristo, que veamos que ese es el propósito de nuestra vida. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que ese sea el propósito de nuestra vida. Estar convencido que Dios fabricó, creó a seres humanos como adoradores. Y que si no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Tenemos ídolos en cantidad. Hacemos de cualquier cosa un ídolo. Pero gloria a Dios, porque si llegamos a reconocer que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, de que Él es merecedor de toda nuestra atención, entonces nuestro enfoque y nuestro esfuerzo y nuestra energía va a ser impuesta para los propósitos de Él. Él es todo digno y Él nos está formando en cada uno de nosotros más y más para llevar a cabo el carácter de Cristo Jesús, para que sea Cristo formado en nosotros. Claro, como pecadores no queremos ser desafiados por la luz que resplandece porque nos incomoda, mas el costo de seguir a Cristo es ser como Cristo. Es ser un cristiano. Ese es el nombre que cada uno de nosotros llevamos, que nos van a juzgar, que nos van a decir, tú eres cristiano. Glorioso nombre. Ese es el nombre que lleva nuestro Señor. Qué privilegio que nos digan cristianos, porque le servimos a Él. Es un hermoso nombre, hermanos. Oremos. Dios bueno, Dios de toda verdad, te damos gracias por esta oportunidad tan bella de poder estudiar juntos este pasaje. Y te ruego, Dios, que en nuestros corazones haya un gran gozo, una gran alegría de ser portadores de tu nombre aquí en la tierra. Que podamos representarte todos los días de nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en cómo miramos a los demás, en cómo los valoramos, en ver la imagen de Dios en cada persona en este mundo, en reconocer que la mayor necesidad que tiene todo ser humano es reconocer a su Creador, reconocer que su Creador ha dado un mensaje tan poderoso, tan eficiente, para salvar al peor de los pecadores. Ayúdanos a reconocer, así como Pablo y así como muchos, que cada uno de nosotros somos los peores pecadores, pero vivimos en la luz de un gran Salvador, glorioso Salvador y glorioso nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, por sus méritos, por el carácter de Cristo, por su voluntad, oramos en esta tarde. Amén. Amén.